Colombia está partida en dos por una sola pelea, fracking sí o fracking no. Por un lado están los que dicen que esa plática la necesita el país. Del otro lado están los que dicen que esta práctica lo que va a hacer es envenenar nuestras aguas. Y el hombre que va a ser nuestro presidente lo prometió sin titubear. Fracking a lo que dé. Todos tenemos la incertidumbre incómoda de no saber qué es lo que realmente va a pasar. Cómo un país sin una constitución hecha para hacer fracking va a empezar a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo funciona? ¿Qué garantías tiene nuestro país realmente? Así que esto me hizo fijarme en un detalle importante. Nadie ha podido lograr prohibir el fracking en Colombia. Ni una ley, ni el Congreso, ni el presidente. Llevamos años completos en esta pelea y realmente todavía en Colombia no hay un pozo comercial que esté funcionando. El presidente que lo quiere está por llegar, con mayorías y prometiéndolo a grito herido. Y hoy, como en todos mis videos por medio de un experimento, les voy a contar por qué así él ama el petróleo, hay una posibilidad real de que no lo logre. Recuerden que ni siquiera es necesario tener un bando, pero poder saber cómo está la película nos permite poder preocuparnos por ciertas cosas en el momento adecuado. Y si ni el hombre más poderoso del país puede con el fracking, entonces ¿quién manda de verdad en Colombia? Esa pregunta me llevó a un lugar inesperado. Y confieso que logró desmontar un poco todo lo que yo ya tenía montado en mi cabeza de qué era lo que iba a pasar y de lo que no. Sin embargo, para llegar ahí, hay que entender la historia que ya todos nos estábamos creyendo, empezando por mí. La historia que el país cuenta va así. Colombia cambia de opinión cada 4 años. Llega un gobierno que le cierra la puerta al petróleo y frena todo. Después llega uno que se la abre de par en par. Y para la inversión extranjera que va a poner miles de millones de dólares en un pozo que se demora 10 años en dar plata, ese vaivén lo cambia todo. Porque no se invierte solo para el gobierno de hoy, se invierte para los próximos 3. Póngase un segundo en los zapatos del que pone la plata. No le estoy pidiendo que lo aplauda, eso lo decide usted, solo que lo entienda. Muchas veces no es un magnate con tabaco, es un fondo que maneja las pensiones de miles de personas, el ahorro de toda una vida de gente común y corriente. Ese fondo no se va a jugar esa plata en un país que dice sí hoy y no en la próxima elección. Así que hace lo que haría cualquiera. Esperar a que el viento se calme, esperar a que llegue un gobierno que quiera petróleo. Y miren la casualidad, el que va a ganar ama el petróleo. Lo gritó en un stream, fracking a lo que dé. Pero fíjese en algo, porque en esto caímos todos. Detrás de toda la historia hay una idea que repiten tanto en las noticias que ya la damos por hecha, que las reservas de gas de Colombia cayeron 64% en poco más de una década, que ya una de cada 4 unidades de gas que consumimos viene de afuera, que eso puede empujar la factura de la casa para arriba y que por eso toca traer ese fracking sí o sí, como si fuera la única salida, y casi nadie se detiene a preguntar lo más básico. ¿De verdad lo es? ¿El país gana o pierde metiéndose en ese negocio? Guárdese esa pregunta, porque más adelante tiene una respuesta que a mí me le dio vuelta a la arepa. Tenga paciencia. Por ahora sigamos con la explicación fácil, porque al principio me la creí completa. Y usted seguramente también, porque las fechas la hacen ver perfecta. Los proyectos de fracking se frenaron en 2022 y 2023, con Petro recién llegado a la presidencia. Y Petro dijo desde el primer día que no quería más petróleo en Colombia. Entonces la cuenta se hace sola. Llegó el presidente que estaba en contra y todo se frenó con él en el poder. Caso cerrado es la política, es Petro, se acabó la discusión. Eso pensé, hasta que un solo dato me dañó la teoría. Petro sí intentó acabar con el fracking, pero lo intentó por las buenas, con una ley que prohibiera la técnica. ¿Y saben qué pasó con esa ley? No pasó. Se hundió en el Congreso. El presidente que más lo odiaba con todo su poder no logró prohibirlo. Y aún así, los pozos siguieron congelados sin empezar a producir. Ahí la pregunta se me vino fue, si no fue la ley del presidente la que los frenó, entonces ¿qué los frenó? Colombia alcanzó a tener dos pilotos de fracking. Se llaman Calé y Platero, y los dos quedan en el mismo lugar, un pueblo del Magdalena Medio llamado Puerto Wilches. Entre los dos, según las cifras que la propia Ecopetrol reportó, unos 130 millones de dólares listos para invertirse. ¿Quién los frenó? No fue un presidente, no fue el Congreso, no fue una ley, fue un juez. En 2023, con el gobierno andando sin ninguna elección de por medio. Y eso rompía en pedazos la teoría fácil, porque Petro estaba en contra, sí, pero fíjense bien, no fue él quien apretó el botón, fue ese juez,
y por una razón que no tenía nada que ver con si al gobierno le gustaba o no el petróleo. El fallo es la sentencia T-514 de 2023. El juez paró los pozos porque no le preguntaron a la gente que vive ahí. En Colombia existe un derecho que se llama consulta previa. Significa que antes de meterte a hacer un proyecto grande en el territorio de una comunidad étnica, tienes que sentarte con ellos, de verdad, no de mentiras. En Puerto Wilches vive una comunidad afro. No hicieron esa consulta como tocaba y un juez, no un ministro, no el presidente, congeló todo. Palanca que en realidad movió esos cientos de millones de dólares, no la jaló el gobierno, ni el mercado, la jaló un pueblo que nosotros no teníamos en la mira. Y ahí me di cuenta de que yo me estaba haciendo la pregunta equivocada. Yo me preguntaba, ¿quién lo frenó? Ya lo sabía. Un juez, una consulta previa. Pero esa respuesta dejaba algo sin explicar. Si esto es legal, si alguien lo prohibió, ¿por qué alguien con plata seguiría esperando? Y antes de contarles lo que yo encontré, pónganse ustedes en el problema, ya que nos será útil más adelante. Imagínese que le ofrecen la casa de sus sueños. Baratísima, un regalo. Pero con una letra chiquita, durante los próximos 10 años, 3 vecinos distintos pueden ir donde un juez en cualquier momento y congelarle la construcción por años. Y ojo, una vez usted echa el primer bulto de cemento, no puede recuperar su plata. Eso, exactamente eso, es lo que ve un inversionista cuando mira a Colombia. Y eso que usted acaba de sentir tiene nombre entre los que invierten en cosas que no se pueden deshacer. Se llama la regla de la opción de esperar. Cuando uno mete la plata en algo irreversible y las reglas pueden cambiar, esperar tiene un valor económico real. Cada año que espera es un año en que averigua si las reglas aguantan. Por eso el que invierte en serio no mete la plata apenas el negocio da positivo en la calculadora. La mete cuando da tan, pero tan positivo, que compensa el riesgo de que se lo tumben a mitad de camino. Y mientras tenía esa regla fresca en la cabeza, me devolvía la razón por la que el juez paró todo. Cada uno de esos pozos planeaba chupar, según los propios estudios de impacto ambiental de los proyectos, entre 320.000 barriles de agua, más de 40 millones de litros. De los mismos ríos y ciénagas de los que vive la gente de Puerto Wilches, el pescador que sale de madrugada a la ciénaga, la señora que cocina con esa agua. Y aquí quise hacerle a la comunidad la misma pregunta que le acababa de hacer al inversionista. ¿Cuánto vale, en plata, lo que ellos tienen en juego? Y quiero contarles de dónde salían los del inversionista. Existe un estudio de 2012 que se volvió la referencia mundial para esto. Midió, humedal por humedal, en decenas de países, cuánto produce un humedal de agua dulce cada año, en pesca, en agua limpia, en protección contra inundaciones y le puso un precio por hectárea. La ciénaga de Paredes, la que queda pegada al pozo Calé, tiene un tamaño ya medido y público, 1.77 hectáreas. Multiplique esa área por lo que el estudio calcula, sume eso durante 30 años, el mismo horizonte de tiempo que usé para el inversionista, con la misma tasa, y el número que da solo para esa ciénaga ronda los 266 millones de dólares. Para el que invierte, el agua solo es un renglón en su Excel. Para el que vive ahí, ese renglón vale casi lo mismo que la plata que el inversionista se juega. Ambos están defendiendo algo que si se pierde no vuelve, así que ninguno es un villano. Como las dos partes de la balanza ya puestas ahí, lo que arriesga uno, lo que arriesga el otro, la pregunta que sigue es obvia, y entonces ¿cómo se destraba esto? Listo, que llegue Abelardo, que quite la traba, y ya, es la respuesta que cualquiera daría de primeras. Yo la puse a prueba, pero no funciona. Y esta es la parte que hemos escuchado siempre, pero que casi nadie en Colombia entiende. Aquí no hay un solo freno, hay tres y son independientes entre sí. El primero es administrativo, la propia agencia del Estado o la empresa misma puede frenar el proyecto sin que medie ningún juez. Ya pasó, en 2022, la propia Ecopetrol le pidió al gobierno suspender los contratos 90 días. El segundo es legislativo, una ley que prohíba la técnica. Ya lo intentaron, se acuerdan de la ley de Petro y ya vimos que se hundió en el Congreso. El tercero es el judicial comunitario, el que paró a Calais de verdad, un juez de la mano de una consulta previa mal hecha junto a una comunidad. Ya pasó en 2023. Fíjense en algo que no es opinión mía. En apenas 3 años, 2 de los 3 frenos ya se activaron sobre el mismo proyecto. No es una posibilidad teórica, ya ocurrió. Un presidente controla de forma directa al primero. Con suerte y con mayorías puede llegar a empujar el segundo. Pero el tercero no lo controla nadie porque no es un favor político que se pueda quitar. Es un derecho. Y hay algo todavía más profundo. Ese muro legislativo que no dejó a Petro prohibirlo, tampoco va a dejar que Abelardo lo garantice al 100%.
El sistema colombiano está hecho para que cambiar las cosas sea dificilísimo, sin importar qué lado esté empujando. Y aquí quiero que la cuenta la hagamos juntos, con algo bien sencillo. Acuérdese de la casa. 10 años de obra con 3 vecinos, representando esos mismos 3 frenos, el administrativo, el legislativo, el judicial comunitario, que en cualquier momento pueden congelarle todo. Pongámosle un número a ese riesgo que no sea exagerado ni ingenuo, parecido a lo que ya vimos que pasó en la vida real. Digamos que cada año la probabilidad de que alguno de los 3 se active y le tumbe el proyecto para siempre es de solo un 6%. 94% de probabilidad de que ese año salga bien. Suena tranquilo, ¿cierto? Pero aquí es donde el sentido común engaña. Esto no se suma, se multiplica. Y no es lo mismo tirar esa moneda una vez que necesitar que le caiga a favor 10 años seguidos sin fallar ni una sola vez. Piénselo como 10 tiros al arco, uno por año, y usted necesita meterlos todos para ganarse el premio. Cada tiro solo es facilísimo, 94 de cada 100 veces entra, pero con que falle uno solo de los 10, pierde todo lo que ya había construido. Y entre más tiros tenga que meter seguidos, más chance hay de que en alguno se le vaya el balón. Haga la cuenta con los primeros 5 años y la probabilidad de seguir limpio ya bajó a unas 3 de cada 4. Complete los 10 y queda apenas un poco más de la mitad, y ahí está el asunto. Si usted sabe que solo tiene esa chance de cruzar limpio, no le sirve con que el negocio le dé positivo apenas cubra los costos. Tiene que ganar también en los años en que sí sale bien, que esa ganancia alcance para pagar también los años en que todo se le congeló. Eso, exactamente eso es lo que hice, y me gustaría contarles con qué datos, para que ustedes mismos vean si vale la pena creerme. Primero, necesitaba saber cuánto cuesta hoy sacar un barril de petróleo del subsuelo colombiano con esta técnica. Eso no me lo inventé. Lo calculan firmas que se dedican a eso, viendo pozo por pozo, y el número que dan es alrededor de $55. Ese es el piso. Por debajo de 55, nadie gana plata. Por encima, en teoría, sí. Segundo, necesitaba saber qué tan volátil es el precio del petróleo. Para eso agarré el historial real, día por día, de los últimos 5 años. No es una opinión mía, es lo que de verdad ha hecho el precio, subiendo y bajando, ese tiempo. Tercero, necesitaba saber cuánto le cuesta a Colombia pedir plata prestada hoy. Ese número también existe y se publica todos los días, como el precio del dólar. Entre más riesgoso ven los bancos a un país, más caro le cobran por prestarle. Con esos 3 datos, el piso de 55, lo volátil del precio, y el costo de la plata, ya se puede correr la cuenta que usan los que invierten en cosas irreversibles. Y ojo, en esta parte todavía no he metido nada de jueces, ni consultas previas, ni política, solo el negocio puro con la incertidumbre normal de cualquier mercado. Ese número, sin ningún riesgo político, ya no es 55, es cerca de $200. El barril, y quiero que quede clarísimo qué es ese número, porque no es lo que cuesta producir el barril, eso lo sigue costando 55. Es lo que el inversionista necesita ganar, por encima del costo, para que valga la pena arriesgarse a perderlo todo si algo se lo tumba a mitad de camino. Los $145 de diferencia no son gastos de producción, son el seguro que se cobra a sí mismo por meterse en algo que, si sale mal, no tiene marcha atrás. Y aquí hay que ser justos, para que no suene a truco. Esto no es lo que necesita cualquier pozo de fracking en el mundo. En Texas o en Vaca Muerta, en Argentina, ya hay miles de pozos perforados, la geología está probada, los oleoductos ya existen. Ahí un operador decide pozo por pozo y si uno sale mal, pierde poco y sigue con los demás. Calé y Platero no eran eso. Eran los 2 primeros intentos del país, sin infraestructura, sin un solo pozo comercial que probara que esto funciona aquí. Es la diferencia entre apostarle a un negocio ya probado y meterse de cero a uno nuevo. Por eso el número no es el mismo allá que aquí. Y ahora sí viene la parte que construí yo. Y se los digo así de claro para que no la puedan cuestionar. Agarré exactamente el ejercicio que hicimos ahorita con los tiros al arco. Pero en vez de ponerle un solo número al riesgo anual, lo dejé moverse entre 2 escenarios. En el mejor de los casos, el país maneja bien los 3 frenos. La consulta previa se hace como toca. No hay sobresaltos legislativos. Casi 9 de cada 10 proyectos llegan limpios a los 10 años. Metido en la fórmula, eso da $208. En el peor de los casos, litigios seguidos, un giro político, la consulta mal hecha otra vez. Apenas 4 de cada 10 proyectos sobreviven limpios. Ahí el número sube a 265 y el ejercicio del 6% que acabamos de hacer juntos, con poco más de la mitad sobreviviendo, cae casi exacto en la mitad del rango, 247, así nace el rango completo.
entre esos 108 y $265, según que tan bien o mal se manejen los tres frenos. Y el petróleo hoy está alrededor de los 71, ni siquiera cerca de $200, que pone el mercado solo, mucho menos del rango que pone Colombia encima. El problema no es que el fracking esté prohibido, tampoco que las empresas sean irracionales. El problema es que una cosa es que un proyecto sea legal y otra muy distinta que sea una inversión suficientemente segura. Y ahí apareció algo que yo no había visto venir. Cuando el petróleo sube, el negocio se vuelve más atractivo, pero también aumenta lo que está en juego. Hay más incentivos para exigir mejores condiciones, para acudir a los jueces, para disputar el proyecto. La rentabilidad crece, pero la incertidumbre también lo hace. Yo había empezado esta investigación preguntándome quién manda realmente en Colombia y terminé encontrando algo mucho más incómodo. Un sistema donde diferentes actores, todos defendiendo intereses legítimos, terminan haciendo que esperar sea, en muchos casos, la decisión económicamente más racional. Y justo ahí, cuando creía que ya había entendido toda la historia, caí en cuenta de otra cosa que no había visto. El inversionista y la comunidad, sin saberlo, están pidiendo exactamente lo mismo. Y ninguno de los dos confía en que se lo vayan a cumplir. Ese es el patrón. Y una vez lo ves en todas partes. No es que en Colombia esté prohibido invertir, ni que la comunidad de Puerto Wilches le falte razón para desconfiar. Es que ni el que pone la plata ni el que pone el agua sabe si el otro va a cumplir su palabra cuando sea necesario. Y esa pequeña duda vale más que cualquier impuesto. Esto no es solo de petróleo, ni solamente de Colombia. Es lo que pasa en un lugar donde alguien tiene que arriesgar algo irreversible, sea agua, dinero, petróleo, confianza, sin que nadie pueda jurar que las reglas van a seguir en pie. Y no es un problema de un país pobre ni de una institución débil. Una corte canadiense le tumbó a una petrolera un oleoducto de casi 8.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por no haber consultado bien a las comunidades indígenas que estaban en el camino. 2 años después le pasó lo mismo a otro proyecto, Trans Mountain. La misma corte les dijo que el gobierno se había quedado corto con la consulta y la constructora simplemente terminó parando la obra por la incertidumbre. Canadá, con todas sus cortes y con toda su plata. Entonces el mecanismo no distingue de qué lado del mapa estamos. Entonces de nuevo yo salí buscando a ver quién impedía que el fracking se hiciera en Colombia y terminé con una cifra. Para que invertir sea realmente racional aquí, el petróleo debería valer entre 230 y $265 del barril. Hoy vale $71. Ahí está, un número, media respuesta. Y la otra media son los 266 millones de dólares que vale la ciénaga que el proyecto pondría en riesgo. Y esa fue, sin que me diera cuenta, la respuesta a lo que les dije desde el principio, que había una posibilidad bien real de que Abelardo no lo lograra. Ahora es el tamaño de esa posibilidad. Con 3 frenos activos, cualquier proyecto que arranque hoy en Colombia apenas tiene, en el mejor de los casos, un poco más de la mitad de probabilidad de llegar limpio 10 años después. Colombia no tiene un problema de plata, tiene un problema de palabra. ¿Se puede arreglar? Hay caminos, pero ninguno es gratis. El primero es ir y hacer la consulta bien. Y de hecho debe ser a tiempo, antes de incluso licenciar a las constructoras, no después de que un juez los obligue. 2. Poner reglas claras y rápidas, aunque sean duras, cuesta menos que una ambigüedad eterna. Y 3. Meterle al proyecto desde el principio el costo del agua, no como un regalo para las personas que la utilizan, sino como parte de la cuenta. Pero hay un camino más que no depende ni siquiera de Colombia. Puede que ni haga falta pelear por este tema ahora. Hay un estudio hecho en 2018 por personas que realmente se dedican a modelar el futuro de la energía, que calculó que si el mundo cumple con las metas climáticas a las que se comprometió, más de la mitad de los activos petroleros que existen en el mundo el día de hoy podrían quedarse sin valor para el año 2034. Así que puede que la comunidad de Puerto Wilches, sin saberlo, está protegiendo al país de meterle el alma a un negocio que ya va de salida. El inversionista pide que le aseguren el futuro. La comunidad pide que le cumplan el presente. Y los dos, en el fondo, piden lo mismo, que alguien cumpla su palabra. Y ahora les voy a dar una herramienta. La próxima vez que un gobierno, del color que sea, anuncie un piloto sobre un humedal, una reserva o un territorio de alguien, háganse 2 preguntas antes de creerle el discurso a cualquiera de los dos bandos. ¿A cuánto tendría que estar ese recurso de verdad para que valga la pena el riesgo de que se lo tumben a mitad del proceso? 2. ¿Cuánto vale en plata lo que se pondría en riesgo del ecosistema? Haga esas 2 cuentas y va a poder determinar si lo que le venden como una oportunidad de verdad lo es. Debajo de cada pelea que nos venden como ideológica, casi siempre hay una cuenta que todavía no se ha hecho. Y yo acá estoy dispuesto a revelárselas todas. Soy Daniel Tuirán y esto es de Economía del Desnudo. Nos vemos a la próxima.